Dígale, soy rey y sacerdote para Dios. Diga conmigo, clínica para reyes y sacerdotes. Amén. Aleluya. La iglesia debe profesar el poder de la palabra. Amén. Eso somos. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. Hay una palabra aquí en Lucas muy importante. Déjenme les digo, Lucas capítulo 2. Quiero decirle que debemos ubicarnos en el espacio y en el tiempo. En este momento, en este preciso momento, la palabra del Señor es para nosotros, los presentes, y para la situación de cada uno de nosotros. Amén. Esta es una palabra precisa y específica para nuestras vidas. Capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 41. Yo deseo que todos traigan su Biblia y su cuaderno. Dice el versículo 41. Voy a leer en la versión 77. Sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años de edad, subieron conforme a la costumbre de la fiesta, y después de haber acabado los días, al regresar ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, pero no se dieron cuenta José y su madre, sino que, suponiendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino, y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Quiero que note, por favor, cómo a Jesús lo llamaron niño. Tenemos la edad exacta, 12 años. También quiero que vea que ellos como judíos tenían la costumbre, conforme a la ley, de cada año subir a la fiesta. Todos esos elementos son significativos, son parte del escenario de los protagonistas. Ocurrió aquí una circunstancia, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Bueno, sigo en el 45, dice, y al no hallarle, regresaron a Jerusalén en busca suya. Esto por parte de José y María. Y aconteció que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, no solo escuchándoles, sino también haciéndoles preguntas. Y esta es la palabra para nosotros hoy. Hay cierta edad. Y aquí abro un paréntesis que tú debes ponerlo en tu cuaderno. Ese paréntesis con una línea es para escribir cómo se llama esa edad espiritual. Es una edad espiritual. Pero el punto es este. Esa edad se caracteriza porque hacemos preguntas. No tiene nada que ver con la edad biológica. Si tuviera todo que ver con la edad natural, todos, en su mayoría, los presentes, ya podemos decir que pasamos por esa edad de los 12 años. Pero el punto que dice el Señor es, no me refiero a nada de lo natural. Me refiero a que todavía hay hijos e hijas míos que no hacen preguntas. No hacen preguntas.
No hacen preguntas. Quiero decirles que hay una edad espiritual que se caracteriza, que cuando tú hablas, haces preguntas. Y esto no tiene nada que ver con 12 años, o 12 años después, o a los 12 años. Lo que el Señor traía o daba ahorita en la alabanza es, dile a mi pueblo que están concluyendo en estos días de marzo el bloque de reyes y sacerdotes, y viene un segundo bloque de abril a septiembre, que es el bloque número 2 del año. Son 6 meses. Y muchos no hemos hecho preguntas, como reyes, como sacerdotes. Preguntas al Padre respecto a esa temporada frente a nosotros. Uno no va a hacer preguntas a base de motivaciones. No, es que hay una edad. Es propio de la edad hacer preguntas, y es una edad espiritual. ¿Cómo se llama esa edad? Dejamos el paréntesis y la línea allí, para ti. Hicimos la pregunta de cómo se llama esa edad, pero decimos la afirmación de que es característico de esa edad hacer preguntas. ¿Sabes que hacer preguntas por parte de Jesús, como lo queramos ver, a la edad de 12 años hizo preguntas en público entre los grandes intérpretes de la ley? Eso es verlo a partir de la edad biológica. O espiritualmente, él comenzó a fluir con preguntas, siendo a la edad de 12 años. ¿Sí pudiste ver esos dos puntos de vista? Siendo a la edad de 12 años. Esa edad nunca pasa. La edad de hacer preguntas nunca pasa. El punto es este, hermanos, hermanas. Cuando no fluimos con preguntas, ahí hay una alarma. ¿Será que no hemos llegado a esa edad? ¿Somos de menor edad? Porque en la vida de Jesús, siendo a la edad de 12 años, comenzó su actividad espiritual. Es cuando comenzó a crecer en sabiduría, crecer en inteligencia, comenzó a deleitarse en el conocimiento de la palabra. Pero una característica, voy a ese punto que dice el Señor ahorita. Una característica es que cuando abría su boca, buscaba respuestas también. Entonces, el hacer preguntas persigue respuestas. Pastor, ¿eso es parte del ministerio? Sí. ¿Eso es parte de mi llamado? Sí. ¿Eso es parte de mi identidad? Sí. Pero no lo acotes a eso, sino que las preguntas son el comienzo de esa edad. Esa edad es una edad espiritual donde el Señor, allí siendo de 12 años, se le escuchó hacer preguntas, se le vio hacer preguntas y también oír respuestas a sus preguntas. Es como un intercambio.
¿Sabes que este capítulo 2 de Lucas es muy importante para la vida de la iglesia? Porque la iglesia, por ejemplo, dice el Señor que Él la va a edificar. Él la va a edificar. Él la va a edificar. Entonces la vida del Señor es la vida gloriosa de la estatura del que va tomando ese varón, y se le llama varón perfecto. La vida del Señor en los evangelios se nos muestra cronológicamente. A esta edad Él hacía preguntas. No se nos dice de algún milagro. Queremos milagros, queremos ministerio, pero también es importante conocer que las preguntas, hermanos, nos van a ayudar mucho. Muchísimo nos van a ayudar. ¿Qué preguntas tienes para los próximos 6 meses de tu vida? ¿Ya sabes lo que debes hacer respecto al uso del tiempo? Son 183 días delante de ti. Son 4,392 horas. ¿Cuántas de esas horas vas a dormir? ¿Vas a usar para transportarte? ¿Cuántas de esas horas van a ser productivas y te generarán ingresos? Vamos a seguir leyendo y vamos a adentrarnos en el momento, en ese templo, en la persona del Señor. Y aconteció que al cabo de 3 días, versículo 46, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, no solo escuchándoles, sino también haciéndoles preguntas. Note que la costumbre que tenían ellos como judíos era llegar al templo y sentarse por años. Pero vean cómo describe Jesús, vean cómo describe Lucas cada momento. Dice allí, lo encontraron en el templo sentado. Eso es costumbre. Siguiente fase, los que están sentados como el Señor escuchaban. Segunda fase, escuchar, sentado escuchar. Eso es parte de la costumbre. Pero, después de estar muchos años sentado, después de estar muchos años oyendo, ¿cuántos van a hacer preguntas? Eso ya se sale de la costumbre. Eso ya se sale del promedio. Vean, qué interesante es la narrativa. Dice, y aconteció que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, eso es una costumbre, sentado, eso es parte de la costumbre, en medio de los maestros, no solo escuchándoles, hasta allí va bien la costumbre, pero este Jesús se lanzó a hacer preguntas. Aleluya. El asunto es este. El templo te llevará hacia ese nivel, o el estar sentado es lo que te provoca levantarte y hacer preguntas. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer preguntas? Hay algo que nos va a mover a hacer preguntas. Tenía que ver con el propósito de Jesús. Él fue el único de ese templo que se destacó porque siendo de 12 años ya encontró su propósito.
encontró su propósito. Aquí hay cosas muy no comunes, que en Jesús Él rompió con las propias costumbres, porque, vean, parece que el templo, como decir la institución, no lo llamo religión, pero es la institución, la casa, quiere provocar algo en nosotros, y de hecho busca provocar algo en nosotros. El templo crea la costumbre, pero aquellos que están fieles al templo se van a dar cuenta que el templo de pronto es como un lugar de sacudimiento. Alguien va a hacer preguntas porque despertó a su propósito. Despertó a su propósito. Vemos aquí cómo en Jesús está la figura de la iglesia en sus orígenes. Vemos la relación entre Jesús y el templo. Quiero decirles que el templo en sí mismo es una fuerza instalada y debemos mantener al templo para el propósito que fue diseñado. El templo mismo debe saber que los hijos van a hacer preguntas, porque aquí es donde vamos a descubrir nuestro propósito. Fíjense cómo dice, vamos a varias versiones. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Ahora, hasta allí. Aquí pues es un panorama que muestra el despertar de Jesús, y es lo que debe ocurrir en cada uno de nosotros. Ten cuidado cómo ves al templo, porque si nomás al templo lo ves como costumbre, cuidado. No. El templo se puede convertir en un lugar de religión. Para ser religioso te hace falta un templo. Pero Jesús aquí ya está despierto para su propósito. Hace preguntas, y lo que el Señor dice es, quiero que mi pueblo me haga preguntas. Quiero ver el despertar. Es costumbre venir al templo, ¿sí? Estar sentado también, estar oyendo igualmente, pero aquel que hace preguntas al Padre ya tiene un despertar. Ahora, la historia siguió, y vean esto. 47, y todos los que le estaban oyendo quedaban atónitos ante su inteligencia y sus respuestas. Y todos los que le estaban oyendo quedaban atónitos ante su inteligencia y sus respuestas. Vamos a hablar más acerca de esa edad. Escribe por favor esto. Vamos a denominar o a declarar en base a este versículo esa edad. Es la edad de la inteligencia. Edad de la inteligencia.
¿Sabes que la iglesia tiene esa edad? O sea, es parte del proceso de la edad. Es parte del proceso de estar vivos espiritualmente. Es parte del proceso. Es parte del proceso. También es una edad donde oyes respuestas y dices respuestas o respondes, comienzas a responder. Entonces estamos descubriendo esa edad, primeramente, las características de esa edad. Ahora, los llevo hacia el otro lado para ver el contraste. Si yo no hago preguntas, si yo no tengo preguntas escritas, si yo no hago uso de preguntas en cada cambio de mes, en cada cambio de semana, en cada cambio de temporada, si yo no tengo preguntas, si yo no hago preguntas, ahí hay algo que es negativo. Debo estar haciendo preguntas. Jesús nunca dejó de hacer preguntas. Hasta en la cruz mismo hizo preguntas. Porque hay una parte de nuestra vida espiritual que siempre estará demandando respuestas. Siempre estará demandando respuestas. ¿Qué debo hacer con esto? ¿Qué debo hacer mañana? ¿Cómo debo usar mis primeras horas del día? ¿Cómo voy a resolver este asunto con mis hijas, con mis hijos? ¿Qué decisión voy a tomar respecto a la información que reuní sobre un caso? Siempre es parte de nuestra vida espiritual demandar una información, pero las preguntas son parte del proceso para llegar a la respuesta sólida, a la respuesta verdadera. Continúo leyendo. Versículo 47, lo vuelvo a leer. Y todos los que le estaban oyendo quedaban atónitos ante su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, ¿esta es la edad de la inteligencia? ¿Es la edad de las respuestas? Hablar en público. Hablar en público. También es la edad para relacionarnos. Jesús estaba relacionado con los maestros de la sinagoga. Versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les dijo. Ahora, noten lo siguiente, acabamos de leer que Jesús hacía preguntas. Acabamos de leer que Jesús hacía muchas preguntas. ¿Y qué vamos a leer enseguida? Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? Primera pregunta. Segunda, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y no es la carpintería. Es mi Padre celestial, mi Padre. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
Vean nomás, 2 preguntas a su madre María y al esposo de su madre, a José. Vamos a varias versiones allí, por favor. Sus padres se sorprendieron al verlo y su madre le reclamó, ¡hijo! Sí, vean ahí a una mamá, bueno, es su hijo de brazos y hay muchas fotografías en cada mamá sobre su hijo, ¿verdad? Pero María tiene que darse cuenta que ese hijo ya está en la edad de que ya descubrió su propósito. Su propósito. ¿Por qué nos has hecho esto? Ahora, María, con esa pregunta nos hace saber que según ella, descubrió que Jesús hizo eso con un propósito, pero no es el propósito que se imaginó María. Entonces, vean cómo hay allí como un rompimiento. Fíjense bien, porque esto es muy delicado. Tal parece que alguien puede decir, en la iglesia parece que no avanzo, o no crezco, o no me amplío, pero debe haber ese rompimiento. María no tenía el propósito de Jesús. Jesús tenía su propio propósito y tenía que entrar en él. Y allí estaba entrando en él. Pero María le vino con otro propósito. En otras palabras, Jesús le dio a entender, con el propósito que tú pensaste, yo no hice esto. Yo lo hice con otro propósito. Ahí es cuando comenzamos a diferenciarnos. Y la casa es muy sensible a esas diferencias, pero son positivas, porque la casa, cuando sabe que su verdadero propósito es levantar a los santos y que fluyan con el propósito que tienen cada uno. Esa es la función de la casa. Nos has hecho esto, tu padre y yo te hemos buscado. Sí, de acuerdo a nuestros propósitos. ¿Has hablado tú con tu pastor sobre el propósito que tú sabes que Dios te dio? ¿Has hablado con tu pastor ese propósito? Aquí es un cuadro muy delicado. Y esto es muy delicado porque yo mismo estoy hablando de lo que dice el Señor conforme a su palabra. Hay un propósito que es de crianza. Cuando la casa te cría y te va contando los años, pero ese hijo o esa hija no deben acostumbrarse a los años, porque si no se vuelven religiosos. Deben en un momento dado encontrar el impulso. Y ahí es cuando comienzan a diferenciarse. El padre, según dijo María, y yo, María, vieron a Jesús cuando lo hallaron, lo buscaron, pero teniendo en sus corazones los propósitos de siempre, hasta que encontraron a otro Jesús,
allí un Jesús en sus propósitos, ya despierto para sus propósitos. Jesús les dijo de su Padre. Por primera vez les dijo, no, es que mi Padre y... Jesús les marcó otra línea y les dijo, a partir de hoy voy a andar con mi Padre Celestial, voy a andar con mi Padre Celestial. Comenzó a vivir su propio desde esa edad. ¿Por qué nos has hecho esto? Esta es una pregunta muy delicada, porque aparentemente vas a comenzar a fluir y va a haber alguien que no te va a entender. Va a haber alguien que no te va a entender y va a tomar las cosas negativamente. ¿Por qué nos has hecho esto? Pero aquel que es verdadero Padre va a decir, hijo, estás en tu propósito. Has descubierto tu propósito y te voy a ayudar a crecer en tu propósito. Amén. Tu Padre y yo te hemos buscado. ¿Para qué? Para continuar otros 12 años viniendo al templo. La costumbre de venir, la costumbre de sentarse y la costumbre de escuchar. A menos que alguien de ustedes comience a hacer preguntas. Comience a hacer preguntas. Pero respecto a sus propósitos, respecto a al propósito de Dios para él. Dijo María, estábamos muy preocupados por ti. Esa palabra preocupados es sana, es amorosa, ¿verdad? Pero hay palabras que no despiertan tu propósito en ti. Versículo 40. Jesús le respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿Y por qué me buscaban? Jesús ya está hablando como que le está haciendo caso a otro papá. O sea, como que ahí hay una transición. ¿Por qué? Comenzaron los por qué. ¿No sabíais que yo? Ese yo es muy significativo porque Jesús no los está invitando a ellos a entrar a su propósito. Nomás yo debo estar. Porque ese es un asunto personal, individual, particular. ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi Padre? Vamos a varias versiones, porque en la versión 60, ¿cómo dice? Cuando le vieron se sorprendieron y le dijeron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Ahí hay Jesús les está diciendo, ¿por qué me buscan según los propósitos antiguos o familiares, etcétera? ¿No sabíais, ahí están nuevos propósitos, que en los negocios de mi Padre me es necesario estar a partir de ese momento, en los negocios de mi Padre?
Y eso está en una pregunta. Ahora, vean esto. Si Jesús sigue dependiendo de su madre María, surge esta cuestión: ¿cómo iba a ser el porvenir de Jesús si María no sabía el propósito de Jesús? Jesús allí les declaró: he entrado en mi propósito directamente con mi Padre y sé lo que debo estar, sé dónde debo estar, qué debo estar haciendo, y bueno, les estoy diciendo algo que ustedes no saben. Eso de referirles que ustedes no saben significa que no vino ese propósito a través de ustedes. Son cosas bien delicadas. ¿Sabes? Existe esa situación. Yo puedo verme rodeado de personas, pero no sé a través de quién va a venir el conocimiento de mi propósito. Híjole, eso es bien difícil, es difícil porque tú no sabes a través de quién viene la conexión con tu propósito. Y tú dices, pero muchas personas me rodean. Está mi padre, está mi madre, naturales, el papá que lo adoptó, José, pero también está mi propósito. Yo tengo que entrar en mi propósito. Y aquí viene la figura que quiero resaltar. Todo propósito tiene padre. Todo propósito tiene padre. No lo puedes encontrar por ti mismo. No lo puedes encontrar a solas. No lo puedes encontrar aisladamente. Lo encuentras con tu Padre Celestial. Aleluya. Entonces estaba José. María le decía, es tu padre, o tu padre, pero es una situación tan real que dices, sé que es mi padre de crianza, pero en él no está mi propósito. Y a veces así están las cosas. Llega un punto en que tú mismo te vales por ti mismo y dices, quiero estar un tiempo amplio con mi Padre Celestial. Quiero oírlo. ¿Por qué el Señor allí habló sobre negocios? Esa es una palabra que me llama la atención. Negocios, asuntos, tratos, como decir, mi padre tiene una embajada para mí, tiene allí un lugar para mí, en su embajada aquí. Tratos, asuntos, negocios, expedientes, embajadas, investidura, llamado, escuela, que yo llegue a ser alguien, etcétera. Negocio. También negocio tiene que ver con procesos, procedimientos, resultados. Ir desarrollándome. Ya nunca más se volvió a mencionar a José. Ya nunca más. ¿Verdad? La historia nos sugiere que al momento de la cruz, de la crucifixión del Señor, allí estaba María,
pero es respecto esta sugerencia a que José ya había muerto, ¿verdad? María sí siguió viva allí hasta en la historia de la crucifixión. Vamos a ver un compare para esa palabra negocios. Aleluya. Si yo te pregunto, ¿en qué negocio de tu vida estás ahorita? Posibles respuestas pueden ser: soy jubilada, soy jubilado, soy trabajador, soy empresario, soy estudiante, soy ama de casa. ¿Realmente estás dando información acerca del momento de tu vida? Estoy haciendo esto, estoy en esta etapa, estoy trabajando, estoy estudiando, o ya no, etcétera. Vamos a preguntarnos esto. Esas respuestas son verdaderas. Sí, es una realidad de que estamos trabajando, estamos estudiando, etcétera. La cuestión es que si todo eso tiene que ver con tu Padre Celestial, o pongamos al Padre Celestial como punto absoluto. ¿Qué debo estar haciendo porque Dios es mi Padre? No porque Dios es tu Padre, estás trabajando, ¿sabías eso? Debo estar haciendo algo porque Dios es mi Padre. Tampoco estás estudiando porque Dios es tu Padre. Pero debo estar haciendo algo porque Dios es mi Padre. Entonces, ¿qué debo estar haciendo? Vamos a leer las varias versiones. Dice, ¿por qué tenían que buscarme? Aquí surge una pregunta. ¿A qué edad Dios te va a buscar y los otros te van a dejar de buscar? Bueno, la gente, comenzando por los padres de Jesús, es que es costumbre que nos busquen desde nuestros padres. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero un día les dijo Jesús, ¿por qué me buscan? Ahí es cuando el hijo sabe que alguien más lo está buscando. ¿Sabías que Dios te está buscando? ¿Por qué tenían que buscarme? No sabían, o sea, hay algo que yo sé que ustedes no saben. Comenzó el Señor a mostrar una diferencia que no viene a través de los padres naturales. Los padres naturales le enseñaron la costumbre de ir al templo y de sentarse y de escuchar. Pero Dios, el Padre, le impartió a Jesús, o sea, a su Hijo, ya su propósito, una línea de propósito. El Hijo comenzó a saber. No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre. Entonces, por tener a Dios por Padre, hay unos asuntos directos de parte de Dios. Asuntos directos de parte de Dios. Otra versión.
Jesús les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre? El Señor dice, si mi pueblo me hace preguntas, háganme preguntas como hacérselas al Padre, a un Padre, al Papá. Mi pueblo va a crecer en el saber o en conocimiento acerca de aquello que es su propósito, en lo que deben ocuparse. Pero esa ocupación es por causa del Padre Celestial. Es por causa del Padre Celestial. Otra versión. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tengo que estar en la casa de mi Padre? Otra versión. Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Otra versión. ¿Por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre? Bueno. Ahora el versículo 50. Pero ellos no comprendieron la palabra que les habló. Luego bajó con ellos y vino a Nazaret, y continuaba sumiso a ellos. Y su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Y Jesús seguía progresando en sabiduría, en vigor y en gracia ante Dios y ante los hombres. Continuó sumiso a ellos. Y no se dio referencia de milagro alguno hasta que comenzó su ministerio. Ahora, entramos al capítulo 3 ya para concluir. Esto es revelador. Ahora te voy a dar una señal de la vida de Jesús que marcó el comienzo de su ministerio. Te vas a ir para atrás. Ve el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrió el cielo y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma. Y salió del cielo una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti he puesto mi complacencia. Esta voz era la voz del Padre. Aquí está la señal en el versículo 22. La señal que marcó el comienzo de que ese joven ya podía ministrar era que el Padre habló. El Padre, su Padre espiritual, habló. Cuando hablaron sus padres naturales, no marcó el comienzo de su ministerio. Cuando habló su verdadero Padre, marcó el comienzo de su ministerio. Jesús comenzó a ministrar siendo de la edad como de 30 años. No es cuando tu Padre habla por ti. Ya puedes comenzar a ministrar. Tengan cuidado con esos detalles, porque
no es por edad, ni por cualquier otra cosa o atributo o característica. ¿Tienes un padre espiritual? Cuando tu padre espiritual hable y te diga, usted, esto y aquello, esa es una característica que marcó el comienzo del ministerio de Jesús. Ya puede ministrar mi hijo, ya puede ministrar mi hijo, usted ya puede ministrar. ¿Sabe por qué puede ministrar? Porque su padre habló. Vean la línea de autoridad y vean la relación, porque su padre habló. Pero Jesús había descubierto su propósito 17 años atrás, a la edad de 12 años. 17, 18 años atrás. Allí tenemos otro panorama, otra visión, o una visión de una cuestión muy interesante. De pronto el hijo comienza a crecer en sabiduría, crecer, dice, se llenaba de gracia y de sabiduría y de vigor y estatura. Sí, pero hasta que el padre hable, usted está autorizado. Hasta que su padre hable, usted está autorizado para ministrar. Ahí está el 3:23, Lucas 3:23. Y Jesús mismo al comenzar tenía unos 30 años. Al hacer preguntas tenía 12 años. Cuando él hizo preguntas habló el hijo. Pero vean cómo el hijo va marcando los pasos que va dando. Y un día el padre habló. ¿Se fijan que el padre habló? Esto es muy interesante. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Allí habló el padre. Ahora sí, mi hijo, desarrolle su ministerio. Porque usted ya sabe cuál es su propósito. Su propósito. Al principio, tú quieres hallar tu propósito en el templo. También quieres hallar tu propósito con los oídos o usando los oídos. Voy a oír. También quieres tratar de encontrar tu propósito dentro de un esquema de relaciones. Jesús pasó por todas esas etapas. Usó sus oídos, se sentó, estaba relacionado con sus maestros, tenía relación respetuosa, él invertía tiempo, quería estar con ellos. Pero vemos a un Jesús que no se precipitó. Alguien de aquí puede decir, pastor, yo ya estoy llenísimo de respuestas. Pastor, yo tengo el visto bueno de todos mis maestros. Pastor, yo soy el más fiel en el templo. Sí, pero hasta que su padre hable. Nadie puede violar ese principio del Padre. Jesús mismo se guardó de ello. Por más preguntas que tuvo y por más respuestas que ganó, no podía entrar hasta que su Padre hablara. Aleluya. Denle un gran aplauso al Señor. Mire, quiero concluir con la parte que al principio traje. Mientras estábamos en la alabanza, el Señor dio esta palabra. Hay una edad que se caracteriza cuando los hijos comienzan a hacer preguntas.
Y Jesús les hacía preguntas. Y Jesús los escuchaba. Y Jesús respondía a las preguntas. Dice, hay una edad. ¿Cómo se llama esa edad? Y abrimos un paréntesis. Ahí está una edad. Las preguntas son el comienzo de esa edad. Y cuando tú no haces preguntas, ay, híjole, es que como que le hace falta algo, le hace falta algo a la receta y ahí hay un espacio en blanco. ¿Por qué no haces preguntas? Pon las preguntas, hace falta algo allí. Y el Señor decía, dile a mi pueblo que viene el periodo abril-septiembre, son 183 días, 4,392 horas, 26 semanas y fracción, 6 meses, y no pueden entrar sin hacer preguntas. ¿Cómo quieren que el Padre hable si el Hijo aún no sabe hacer preguntas? ¿Saben qué tenemos en la casa? Casa me refiero a la comunidad de creyentes en general, podemos decir en Puerto Vallarta. Todavía hay creyentes que le están haciendo caso a José y María. ¿Entendiste eso? Te lancé una bola. Todavía hay creyentes que le están haciendo caso a José y María. ¿Cuántos entendieron esa bola? Muy bien. Pero de pronto un hijo llamado Jesús se atrevió a decir, ¿por qué me buscan José y María? ¿Por qué me buscan José y María? Jesús, María y José. ¿Por qué me buscan José y María? ¿Se fijan? Todavía hay hijos que le hacen caso a José y María. María y José. Y cuando platicas con José y María, te guardas de no hacerles preguntas, porque si no así te va. Pues aquí tenemos el caso de un adolescente de 12 años que les hizo preguntas a sus padres. Vean el espíritu de María. ¿Por qué nos has hecho esto? Vean esa pregunta. ¿Por qué nos has hecho esto? O sea, ¿me perdí? ¿O desobedecí? ¿O los angustié? ¿O estoy fuera de lugar? O sea, es una pregunta también muy amplia. ¿Por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les dijo, ¿cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en los asuntos de mi Padre? Aleluya. Hermano, llega un momento cuando la costumbre ya no te puede retener. Llega un momento cuando José y María ya no te pueden criar más. Sirvieron para algo. Pero vas a entrar a tu propósito que es mayor a la costumbre. De la costumbre vas a pasar al propósito. Di conmigo, de la costumbre voy a pasar a mi propósito.
Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Vamos a ponernos de... Gloria a Dios. Me sentí ahorita como si estuviera ya en el Congreso. Gloria a Dios por siempre. Amén. Diga conmigo, de la costumbre voy a entrar a mi propósito. Y le voy a decir, con permiso, a José y a María. Aleluya. Gloria a Dios. Hable con su Padre Celestial. Yo quiero que se ponga serio en el asunto de hacer preguntas. Es una urgencia del Espíritu Santo que pone en nosotros que entremos con preguntas para el siguiente semestre, abril, septiembre. No se los puedo explicar el asunto de escribir lo urgente, pero es urgente hacer preguntas. Porque si no, te quiero decir que no faltará un José y María que te quieran meter en la costumbre otra vez. Padre, gracias por mostrarnos tu dirección, mostrarnos en tu palabra que hay una edad marcada, no por el nacimiento biológico, sino por el despertar espiritual. Mis hermanos van a hacer preguntas. Van a salir de la costumbre y van a entrar a su propósito, y su propósito estará descrito en las palabras que ellos vayan conociendo. Jesús llamó a su propósito negocios de mi Padre. Así comenzamos llamando, Señor, a nuestro propósito. Nuestro propósito que vino de nuestro Padre, que provino de Él. Aquí hay hombres y mujeres especiales, hijos e hijas. Aquí hay familias especiales. Señor, hombres y mujeres que tienen hambre y sed de su propósito. Señor, vamos a profetizar que entraremos a nuestro propósito, Señor, y mucha gente no va a entender, pero va a guardar estas cosas en su corazón, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque entramos a este periodo de vacaciones próximamente, de mucha agitación espiritual, de un mover poderoso e intenso del Espíritu de Dios en esta casa, que vamos a tener oído, vamos a tener una actitud, Señor, de demandar conocimiento de Dios que fluya en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.